buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende del horario en el cual están visualizando este programa. El día de hoy el grupo 2 nos va a dar a conocer cómo ha ido evolucionando la historia de la sexualidad con los invitados de nuestro propio grupo, así que vamos. Hola, la sexualidad es natural, es una construcción cultural. Bueno, esta pregunta es bastante controversial. Cuando hablamos de sexualidad, es si realmente es algo natural, instintivo, universal, que va variando, ¿no? También se puede incluir a lo largo del tiempo que se puede ver cómo la cultura va moldeando este concepto. Claro, Dani, pero bueno, yo opino que la sexualidad no es algo natural, que eso ya venía desde antes, que sigue siendo igual. Por ejemplo, cuando miro historias y otras culturas, veo que cada uno vive el deseo de la forma distinta. Por ejemplo, en el antiguo Egipto, veo que es algo sagrado todo ese tema de la sexualidad. Y la antigua Grecia, el deseo de no dependencia, que si eso te gusta. Por ejemplo, entre el hombre y la mujer es el distinto estatus, la edad o el rol que cumple cada género. Por eso pienso que hoy creemos que es algo natural, en realidad ha sido construido por la sociedad con el tiempo que ha pasado. Exactamente, ve. Y en el caso del surgimiento del cristianismo en la Europa occidental, se introdujo un nuevo modelo moral, que que se sigue arrastrando durante mucho tiempo, ¿no? Para empezar, se comenzó a socializar que el deseo o el placer sexual era parte de lo que viene a ser el pecado original, y se justificó estas actividades sexuales solamente con fines reproductivos. Hay muchas personas que hasta el día de hoy también concuerdan con eso, ya sean religiosas como no. En un caso también tenemos a un gran religioso que fue San Agustín, que sostuvo que la lujuria era más parte de la consecuencia del pecado original. Además, que esto instauró en muchas personas la visión profunda que tiene sobre el deseo, ¿no? Que hasta el día de hoy persiste. En un claro ejemplo de cómo se va poniendo estos discursos religiosos, creo que es más que nada en las familias del día de hoy que tenemos en la actualidad, ¿no? Hay muchas familias que tal vez se sienten culposos de haber tenido hijos sin haber estado casados, y muchas veces esto también implica bastante en el tema de la sexualidad. Eso es importante ver que entender más que nada que la sexualidad humana no solo se basa a lo que viene a ser la biología. Por supuesto que tenemos una base corporal, hormonal y sensorial, y que es más que nada lo que sentimos para lo que vamos a, los límites de los que vamos a establecer, o las prácticas que nosotros vamos a tener, o también los rechazos que vamos a poder tener dentro de esta práctica, ¿no? Además que nosotros construimos teóricamente todas las bases que van a ser para un futuro. En el caso de la sexualidad es más que un instinto, es un lenguaje, se aprende, se interpreta y se transforma, que eso se va dando generalmente del día a día. Y eso si va mejorando, si vamos liberándonos de traumas, puede a lo largo de nuestras generaciones también se nota una gran diferencia en la base. Después apareció otro autor importante, la ciencia. En el siglo XIX empezó como la disciplina la medicina, la psiquiatría y la sexología, que empezaron a clasificar y a controlar algunas prácticas sexuales. Por ejemplo, fue en ese tiempo donde se creó la palabra homosexual, pero no como una simple descripción, sino fue como una forma de vigilar ciertos comportamientos. Hoy sobre los resultados, eso no fue un descubrimiento científico, sino fue una idea creada por la sociedad, ya que así comenzó a pensarse que la sexualidad podía definirse toda una identidad. Aunque aceptemos que la sexualidad es una construcción cultural que se va formando por años y años de historia, nos surge otra pregunta mucho más interesante. ¿La sexualidad se vive igual en todos los países o en todas las culturas o regiones? Sí, Abby, pues la respuesta es que hay una diversidad enorme. En el ensayo lo deja claro al mostrar cómo distintas culturas organizan el deseo, el género y las relaciones de manera muy diferente a las que nosotros estamos acostumbrados en Occidente. Por ejemplo, en algunas culturas, como la zapoteca en México, existen los mushes,
una identidad de género que no encaja en el binarismo hombre-mujer. O en Samoa, los Fa'afafine, que también desempeñan roles sociales y familiares reconocidos y respetados. Estas identidades no son ni travestis ni trans en el sentido occidental, son otra cosa, y a eso ya nos obliga a repensar nuestras categorías. Sí, ya estoy totalmente de acuerdo contigo. Es diferente en cada cultura. Por ejemplo, hay algunas sociedades donde la monogamia no es necesariamente una norma. Por ejemplo, en los Na, que se encuentran en China, no existe el matrimonio tal y como lo conocemos nosotros. Lo que pasa es que aquí las mujeres tienen múltiples compañeros y no hay una cohabitación conyugal, lo que acá podría ser visto como algo malo o algo súper criticado. En África Oriental también, en los Kuria, las mujeres se casan entre ellas mismas para preservar su linaje y la raza. Y por esto se demuestra que la heterosexualidad en el matrimonio no es exclusivo en otra o nada. Claro que sí, Adi, y tampoco olvidemos el ciclo vital. En Occidente se tiende a reprimir la sexualidad adolescente con discursos de peligro y control, mientras que en otras culturas se mide como un proceso natural, guiado por la comunidad a través de rituales. Lo mismo pasa con la vejez, que se invisibiliza la sexualidad de los mayores, pero en otros contextos el placer en la vejez se celebra como un signo de salud. Y por supuesto que estos ejemplos nos demuestran que la sexualidad no se vive igual en todas las partes del mundo, ni mucho menos en todas las etapas de la vida. Lo que para una cultura puede ser deseable, para otra puede ser un tabú completo. Lo que para uno puede ser legítimo, para el otro puede ser totalmente impensable. Entonces esto nos demuestra que en el mundo existe mucha diversidad, muchos colores, por lo cual es bastante bonito. Tran. Este bloque con una pregunta que va muy en el fondo de todo este análisis que hemos realizado en el ensayo, ¿no? Que sería, ¿quién controla realmente la sexualidad y cómo es posible que resistamos a este control, no? Aquí entramos en un terror, digamos, político muy profundo donde las pares hay varias distintas. Bueno, históricamente ha habido muchas intervenciones de distintas instituciones, se las podemos llamar así, ya sea como el Estado, la religión, la misma medicina por un tema biológico, y hoy en día, ¿por qué no las plataformas digitales que tenemos en la mano, ¿no? En el ensayo lo llamamos y se contextualiza de modo cronismo sexual. Se refiere a cómo los imperios coloniales han impuesto sus normativas desde la edad antigua, desde muy antes, ¿no? Se han criminalizado muchas tácticas indígenas, se prohibieron roles de géneros, digamos, de manera muy alternativa, y se ha puesto un tema moral, digamos, sexual distinto. Y esto totalmente no queda en el pasado, lo tenemos viviendo hoy en día en el presente, ¿no? Muchas de las leyes que hoy en día se penalizan, como la homosexualidad en África, como herencias, digamos, directamente del colonialismo británico, si lo podríamos decir en ese contexto. Además, esos controles no afectan a todas las personas por igual. Sí, bueno, hay, digamos, una jerarquía donde los cuerpos femeninos están racializados y donde nosotros, ¿cómo se llama? En esta época operamos de una manera distinta, ¿no? Una forma más útil. La plataforma de estas citas, los algoritmos, las redes sociales, la pornografía, entre todos, producimos una idea de lo que es normal y de lo que no. Como dice Martí del Guzmán, la tecnología solo hace la reflejada no de manera no sexual, sino la produce de los criterios comerciales que hoy día tenemos. Es posible resistir porque, como dice en el ensayo, la sexualidad es un proyecto cultural muy abierto, no está cerrado. Podemos debatirlo y seguirlo trabajando esto, pues espero lo conecto a mí. Muy bien, y ahora como conclusión, podríamos decir que la historia de la sexualidad humana no solamente se basa como una función reproductiva, sino que ha estado estructurada durante el paso de los años de manera que ha sido influenciada con muchos factores como por ejemplo los políticos, religiosos y también los culturales, como también podría ser sociales, etc. Pero lo más fascinante es como algo tan íntimo y personal ha hecho control, pero sumamente de la sociedad, más que nada de lo social y cómo podemos vivir en nuestro entorno. Sin embargo,
no podemos dejar de lado que las jerarquías también toman un punto importante dentro de la sexualidad humana y que quizás hay dentro de nosotros como un beneficio más siendo la punta de la pirámide, ¿no? Así que sin nada más que decir, espero les haya quedado muy claro y que les haya gustado el video y que nos puedan dar like y me gusta para que nos puedan seguir.